reencarnando en el hermano de Invencible. Perro psíquico levantó sus manos peludas, sintiendo sus músculos desfallecer. Las energías mágicas de los Visantis carcomían sus meridianos del Diantan como si 1.000.000 de hormigas solares se arrastraran por su interior de tal manera que Perro psíquico dejó escapar un aullido de agonía. Pero no se permitió rendirse, no cuando el ser interdimensional Cthulhu se encontraba frente a él, y llevaría a la locura todo el universo Canindus. Entonces gritó como nadie más lo hizo, gritó el hechizo capaz de destruir al mundo, capaz de destruir el universo con solo una entonación Shiva mística de su voz. Pero la emoción de Mark, quien cagaba la cena de anoche, había sido interrumpida con los estruendos de la puerta, matando su emoción por ver el siguiente panel de su cómic favorito, probablemente más espectacular que cualquier otro panel de la nueva entrega del Canino Mágico que tanto le gustaba. Por Dios, mamá, ¿qué quieres? ¿No puedes darme un minuto? Preguntó Mark, molesto. Su mirada de fastidio no afectó en lo más mínimo a su madre, quien simplemente abrió la puerta del baño, ignorando el olor a mierda, mientras tomaba la secadora que había olvidado 2 días atrás en el interior del baño compartido de la casa. Lo siento, Mark, pero no tengo un minuto. Ella dijo, mientras de paso, tomaba algunos productos de higiene personal que necesitaría para más tarde, posiblemente en 2 días. Mamá, Mark se quejó, sintiéndose incómodo al presenciar cómo la poca privacidad que tenía en esta casa, le era arrebatado por su madre como la tirana gobernante que era el reino de la residencia Grayson. Salte. Le exigió, entre comillas. Su madre, inexpresiva, solo se encogió de hombros. Recuerda que yo fui la que te cambió los pañales, Mark, no hay nada nuevo que me quieras ocultar. Dijo por ocurrencia, cerrando la puerta con tranquilidad. Además, será mejor que te apresures y salgas de ese baño, tu hermano está por llegar, no quiero verlos pelear por la ducha una vez más, ¿ok? La última vez te dejó el ojo morado por accidente. Mamá. Mark volvió a quejarse, mientras mandaba al diablo con buenas intenciones a su hermano gemelo, hermano mayor por 5 minutos. La familia Grayson no era una familia común y corriente, pese a la normalidad que ésta exudaba con la manera de interactuar en el grupo de 4. Hacía tiempo que se habían acostumbrado a la antinaturalidad de sus vidas, como tener de padre a un jodido superhéroe. Al menos, eso fue lo que Marcus pensó al momento de despertar y comprender que había vuelto a nacer una vez más. En el que solo podía observar a un estoico hombre con bigote supermusculoso, una asiática norteamericana que le daba de lactar cada 5 minutos, y un bebé regordete que parecía tener más energía de lo que cualquier otro bebé se permitiría. Los años pasaron, casi 2 décadas para ser precisos. La vida de Marcus fue todo un carrusel para él y su familia. Su padre bigotudo, aparentemente un superhéroe, se pasaba gran parte del tiempo desapareciendo a supervelocidad para salvar al planeta con un grupo de héroes que parecían la versión realista de la Liga de la Justicia. Lo peor es que había casi los mismos problemas que esos universos ficticios de los cómics, crisis y toda esa locura. Pero lo que a Marcos le desconcertó más fue el hecho de que, más allá de que existían muy pocos héroes, de que la tasa de criminalidad estaba altísima, de que se decía a voces discretas, de que existían una especie de sindicato mundial de crimen, era el hecho de que él, uno de los hijos del ser más poderoso del planeta, no tenía poderes. O al menos, se esperaba que algún día los tuviera. Por eso, Marcus no tuvo más opción. Decidió entrenar y cultivarse para defenderse de las amenazas que pudieran aparecer por ahí. Su padre, después de todo, era el jodido héroe Omniman, un alienígena que venía de un mundo lejos de la galaxia a la que pertenecía la Tierra. Todo para proclamar la paz, y desmantelar mandíbulas de psicópatas, monstruos y supercriminales. Probablemente, muchos enemigos deseaban saber cuál sería la debilidad de su padre, o sea, su familia. Hasta el momento, esa amenaza nunca llegó. Pero por lo menos se esperaba que al menos supiera cómo defenderse. Marcus había decidido que no se quedaría de brazos cruzados esperando a que su padre le salvara de cualquier asaltante a la vuelta de la esquina. Por lo que se decidió entrenar, una vez más, y descubrió que, de alguna manera, la lucha como tal, artes marciales, o cualquier tipo de deporte de combate cuerpo a cuerpo, le parecía muy fácil de aprender, como una especie de intuición, literalmente. En un mundo donde lo extraordinario existía, a Marcus no le parecía descabellado que su intuición de lucha fuera probablemente su trampa de los típicos transmigradores que alguna vez escuchó en su juventud, cuando aún se encontraba en un mundo donde no existían los kaijus, los superhumanos, la magia y los alienígenas superpoderosos con bigotes. Desde que tuvo el momento para ejercitarse, trató de llevar su cuerpo al límite, más allá de lo que las personas promedias podrían llevar su condición física.
Pero mucho antes que esto, ya estaba practicando posturas, estilos marciales, golpes de destrucción o incapacitación, incluso trató de aprender del chi, un manual que había comprado por $15 en la red oscura con la tarjeta de su madre. Obviamente fue una estafa, nunca sintió energía caliente en su estómago revoloteando por sus entrañas, pero aquellos movimientos del manual le habían permitido noquear a un chico de 15 años, más alto y más pesado que él, en tan solo 4 golpes. Y en aquel entonces, solo tenía 9 años. Le parecía tan fácil, tan sencillo, tan gratificante, llevar su cuerpo hasta el límite, lanzar un golpe al aire con todas sus fuerzas, como ahora. Apenas eran las 6 de la mañana, pero el bosque que se encontraba a las afueras de la ciudad de Bauman parecía estar plagada del rocío de la lluvia de anoche, como también el sudor de Marcus, el cual recorría su cuerpo hasta que, lanzaba un golpe al aire con la fuerza un artista marcial, dejando un leve zumbido en el aire. Sus músculos, completamente tonificados y con la musculatura adecuada para maximizar sus capacidades físicas, le dejaban como el chico más codiciado de la preparatoria, un excelente atleta del club de lucha. Le parecía increíble el hecho de que su padre parecía un tanque humano, pero todo ese músculo en términos humanos solo le serían estorbo a la hora de tener que explotar en velocidad. Uno más, se dijo a sí mismo, mientras su puño derecho se apretaba, sus músculos se tensaban y aplicando una firme inclinación hacia la derecha, su puño colisionó con la nada, tan rápido como el mejor golpeador de Wing Chun, de eso se había encargado. Tras dar el golpe al aire, solo su respiración con el sonido del bosque era lo que se podía escuchar. Cerró los ojos entre jadeos, mientras bajaba la barbilla. Había pasado 17 años desde que se había encontrado en este mundo, y sin dudas, había mejorado mucho, había hecho cosas que, para su persona, lo hacía sentir como una mejor versión de su yo interior. Podría parecer un adolescente, pero su alma era vieja, aunque no tanto como su padre, o el héroe inmortal. Pero pensaba que su madurez había alcanzado un nuevo punto. Era su mejor versión. Veía esta vida como una nueva oportunidad, un propósito para encontrar la satisfacción personal y la libertad por sobre todas las cosas. Murió de viejo, y volvió a nacer, estaba decidido a vivir su vida como el mejor regalo que podría tener, dar lo mejor de sí, buscar la esencia en algo, en su caso, la lucha, en lo que aparentemente tenía el talento. Había renunciado hacía mucho a ser un científico loco o a las finanzas. Tener una nueva vida no te dotaba de las habilidades que solo los supergenios podrían desarrollar. Y mejor se concentró en demostrar ser el mejor luchador del mundo. Probablemente podría volverse un profesional de la UFC, y ganar millones desde ahí. Abrió los ojos con nueva determinación. Sus hombros se cuadraron una vez más, sus pies se separaron para tomar apoyo y la adrenalina lo inundó una vez más. Aunque esta vez, la sensación fue diferente, casi sintió que había aspirado más aire de lo que jamás habría imaginado aspirar. También sintió sus dedos estar un poco más apretados de lo normal. Se sintió tan irreal la ligereza que sentía de su cuerpo, pero se lo atribuyó a la euforia jugando con su mente. Su puño derecho se hinchó, las venas resaltaron sobre su piel, y sus poros por alguna razón, parecían estar erizados a más no poder. Y entonces golpeó el aire. ¡Bom! Marcus ni siquiera fue consciente de su acción, pero con un movimiento rápido como un relámpago, golpeó el aire frente a él, de una manera que jamás imaginó que sería capaz. El impacto fue instantáneo, incluso él pudo sentirlo. El aire, comprimido bajo la fuerza inconcebible de su puño, se desplazó a una velocidad de Mach 30, creando una onda de choque que se expandió en todas direcciones. Los árboles más cercanos a él se desintegraron al instante, reducidos a astillas y luego a polvo. El suelo se levantó en una explosión de tierra y rocas, y una nube de escombros se elevó hacia el cielo como si el bosque entero hubiera sido arrancado de raíz. La onda de choque continuó su camino imparable, arrasando con todo a su paso. Kilómetros de vegetación fueron borrados del mapa en cuestión de segundos. Los satélites del Pentágono mostraron a sus vigilantes que observaban con incredulidad de lo que había sido capaz en aquel momento el hijo mayor de Omniman. La presión generada por el golpe era tan intensa que el aire mismo se ionizó, creando un destello cegador de luz y calor que iluminó el horizonte como un segundo sol. Marcus solo sintió un ligero ardor en su puño en aquel momento, pero aún seguía viendo blanco luego de aquella luz. El sonido del impacto, un estruendo ensordecedor, resonó a cientos de kilómetros de distancia, rompiendo vidrios de los establecimientos más cercanos a aquel bosque y sacudiendo las residencias en los vecindarios y los edificios en la ciudad.
Marcus permaneció inmóvil en el epicentro del caos, su cuerpo intacto gracias a su increíble resistencia, aunque era una pena que sus pantalones, su cantimplora de agua y su teléfono celular donde escuchaba a Kendrick Lamar, se hubieran evaporado en un instante, como los demás árboles. A su alrededor, el paisaje había cambiado por completo. Donde antes había un bosque frondoso y lleno de vida, ahora solo quedaba un cráter humeante y el sonido de la tierra chamuscándose como carne asada. ¿Qué demonios?, dijo, ignorando el hecho de que se encontraba desnudo. Retiró su mano, mientras su visión volvía a la normalidad. Miró su mano, la piel se le había tornado roja, como si se hubiera quemado con agua hirviendo. Pero también sentía una sensación de frescura recorriéndolo, algo que no le dio importancia debido a lo que estaba viendo, lo que consideraba que era más importante. Por un momento, Marcus observó el resultado de su acción, todo lo que hizo su puño, un simple movimiento de golpe, equilibrando la precisión y la velocidad y no pudo creerlo. Sus ojos, que reflejaban la destrucción que había causado, se llenaron de una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Yo hice esto?», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro en medio del vacío que había creado. Apenas había sido testigo de lo que había pasado, pero la magnitud de la devastación lo dejó sin palabras. Esto fue un golpe con técnica, un simple golpe con el peso de su cuerpo como el extra de explosividad. Pero los resultados de tal destrucción solo era algo que alguien con habilidades superhumanas, habilidades como las de Omniman, era capaz de lograr. Se preguntó cómo demonio había logrado tal destrucción, bajó la mirada hacia sus manos, las mismas que habían liberado tanta destrucción, y sintió un escalofrío recorrer su espalda, pensó por un momento y recordó a su padre. Era más que obvio, y entonces sonrió. «Mis poderes viltrumitas», se dijo mientras aplaudía. «Carajo, sí». ¡Boom! Una nueva onda de choque sacudió su cabello sin cortar, el humo se despejó en un instante y descubrió que estaba desnudo. «Mierda», se quejó. Tenía que controlar su fuerza recién descubierta. Pero tras escuchar a las sirenas de lo que probablemente era la policía, no lo pensó dos veces y salió disparado del epicentro destructivo que había provocado por el simple hecho de entrenar y desapareció de la vista de casi todos. Después de todo, la DGA ya estaba al tanto de él, y todo lo que había provocado. Flashback, 7 años atrás. La noche era tranquila, envuelta en un manto de oscuridad salpicado por el brillo tenue de las estrellas, a pesar de vivir en una ciudad que casi no dormía, el cielo despejado parecía más brillante que nunca esta noche. El viento soplaba suavemente, acariciando el tejado de la casa donde un hombre y sus 2 hijos gemelos se encontraban sentados, mirando el cielo infinito que, para variar, aquel hombre había preparado para esta noche en específico. Pues sería un momento de padre e hijo que consideraba importante. Nolan Grayson, de rostro sereno, con una mirada contemplativa y llena de expectación hacia sus hijos Mark y Marcos. Su mirada, no obstante, se dirigió hacia su hijo gemelo mayor, Marcos, parecía sonreír relajado, sus manos como cabecera para ver mejor las estrellas, cuando sonrió dejó a la vista carecer de dientes de leche, se les había caído en su última batalla de karate cuando se enfrentó a un chico que le doblaba la edad. Nolan se llenó de orgullo, de los dos, más la satisfacción de que su dependencia redujo a su oponente sin misericordia alguna, llenó su corazón del vigor que había tenido en sus primeros 500 años de vida, sostenía una taza de café entre sus manos. Sus 2 hijos gemelos, tan diferentes en personalidad como el día y la noche, Nolan tampoco comprendía el por qué su hijo Mark, en comparación con Marcus parecía un niño tan normal. El más joven por apenas, Mark, era un niño alegre y extrovertido, actuaba como cualquier niño de la Tierra y parecía pasar su tiempo leyendo historietas de un perro con habilidades de trucos dimensionales, lo que este mundo le llama magia. Sus ojos brillaban con entusiasmo, y su risa era contagiosa, no había parado de hablarle sobre su día de clases. Siempre tenía una pregunta en la punta de la lengua sobre los villanos a los que se había enfrentado en el día, y esa noche no era la excepción. Su hermano, Marcus, era todo lo contrario. Callado, analítico y tranquilo, prefería observar y escuchar antes de hablar. Le gustaba ayudar a su madre, y le gustaba entrenar, mucho, algo que a Nolan le gustaba porque significaba que su hijo tenía disciplina y técnica. Su hijo le hacía sentir que se encontraba en batalla. Sabía que no era como él, pero tenía un talento para la lucha, un instinto que incluso Nolan parecía desconcertado. Ese niño, era un gran luchador, y él sabía que era bueno luchando. Por eso, incluso cuando el mundo parecía estar al borde de la destrucción, nunca faltaba a un combate de su hijo, donde observaba con fascinación y aprobación la manera en cómo reducía a sus oponentes con verdadero espíritu de batalla. Su hijo tenía el espíritu para ser un guerrero, para ser uno de los suyos. «Papá, ¿por qué siempre nos traes aquí?»,
Preguntó Mark, rompiendo el silencio de la noche. ¿Qué tiene de especial el tejado? El hombre sonrió, dejando la taza que contenía vino a un lado. Su voz era calmada, pero llevaba un tono de solemnidad que captó la atención de ambos niños. Este tejado, comenzó a decir, es el lugar donde me siento más cerca de las estrellas. Y hoy, creo que es el momento adecuado para contarles algo que he guardado durante mucho tiempo. Marcus, que hasta entonces había permanecido en silencio, inclinó ligeramente la cabeza, intrigado, era la primera vez que escuchaba decir algo así a su tacaño padre superpoderoso. Mark, por su parte, se movió inquieto, incapaz de contener su emoción. ¿Un secreto? Cuenta, cuenta. Exclamó el menor, casi saltando de emoción. Nolan respiró hondo, como si estuviera preparándose para revelar algo que llevaba años ocultando. Sentía que por lo menos, debía de decirle esto a su dependencia, después de todo, había cometido el error de no haber criado a sus hijos con la educación de su pueblo. Luego de mentalizarse con el suspiro de los siglos en su experiencia de vida, miró a sus hijos con una expresión que mezclaba orgullo y nostalgia. No soy de este planeta, como pueden intuir, niños. Supongo que esa es la razón del por qué su padre es tan diferente al resto de los demás padres de tus amigos. Dijo finalmente, sus palabras flotando en el aire como un susurro cargado de significado que probablemente Marcus podría entender, si su manera en cómo se había levantado para prestar mejor atención era un indicio. Mark abrió los ojos como platos, mientras Marcus frunció el ceño, procesando la información con su habitual calma. Ese niño, a veces Nolan se preguntaba qué pensaba el chico. ¿Qué quieres decir, papá? Preguntó Marcus, su voz suave pero llena de curiosidad. Es la primera vez que escucho que digas algo tan serio como esto. Literalmente estás diciendo que somos híbridos humano-extraterrestre. Nolan asintió, se acercó a sus hijos y puso sus pesadas manos en sus cabezas. Como siempre, muy inteligente Marcus. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué significa híbrido? Su padre miró a Mark un momento, pero se recordó que Mark no era igual a Marcus. Él era normal. Vengo de un planeta llamado Viltrum, continuó Nolan. Un mundo 1000 veces más grande que la Tierra. Allí, el ecosistema es extremadamente pesado, y la gravedad es tan intensa que solo los más fuertes pueden sobrevivir. Mi civilización se adaptó a esas condiciones, desarrollando una fisiología única. Podemos volar, desplazarnos a velocidades increíbles, somos extremadamente fuertes e invulnerables a casi cualquier tipo de daño. Mark soltó un dejo de asombro, mientras sus ojos brillando como si su padre hubiera dicho algo súper grandioso. Marcus parecía igual de sorprendido, Nolan esperaba que sus hijos lograsen alcanzar las propiedades que su sangre Viltrumitas era capaz de hacer. En Viltrum, no existen las guerras ni el hambre. Nuestra sociedad alcanzó la plenitud hace siglos, y desde entonces, nos hemos dedicado a preservar la paz en el universo. Preocupados por otras civilizaciones que podrían autodestruirse, creamos un comité galáctico. Su misión es evitar la destrucción de posibles aliados en la búsqueda de la paz universal. Marcus asintió lentamente, mientras su mirada se concentraba en otras cosas. Nolan podía ver, adivinar cómo su hijo se recluía en sus propios pensamientos. Marcus le parecía algo demasiado descabellado, pues por algo aún existía la teoría del bosque oscuro incluso en este mundo. Pero los superpoderes y la magia existían aquí, y efectivamente había más cosas en este mundo, en esta vida. Entonces, se encogió de hombros, le dio a su padre la casualidad de la duda. ¿Y tú fuiste elegido para venir aquí? Preguntó Marcus, su voz apenas un susurro, pero que podría ser entendido con claridad. Sí, respondió el hombre. Fui seleccionado como uno de los mensajeros de mi civilización. Mi misión era venir a este sector de esta galaxia y fue entonces que encontré la Tierra y decidí ayudar a la humanidad a encontrar su camino hacia la paz. Pero, hizo una pausa, mirando a sus hijos con cariño, colgó a Mark en su hombro, al chico le gustaba que hiciera eso. Marcus prefería caminar. Conocí a vuestra madre, y todo cambió. Decidí quedarme en este planeta, formar una familia y proteger este mundo de cualquier amenaza que intente perjudicar el bienestar de este planeta. Mark, que había estado escuchando con atención, finalmente encontró su voz. ¿Eres increíble, papá?, preguntó, sus ojos brillando con admiración. El hombre sonrió, asintiendo con la cabeza. Y ustedes también, niños. He estado protegiendo este planeta en secreto durante años. Pero ahora, creo que es hora de que lo sepáis. Sois parte de este legado, y algún día, tal vez, tendréis que tomar una decisión importante. Mateo miró a su padre con una expresión pensativa. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?
Preguntó, su voz tranquila pero expectante. La realidad era que nunca le sentó tan bien el hecho de que su padre saliera a exponerse así todo el tiempo. Había sido policía en su vida pasada, y una bala en el corazón lo había desuscrito de la vida en aquel entonces. Así que entendía muy bien el hecho que pudiera existir la posibilidad de que su padre no volviera a casa en una de sus misiones. Porque el universo es vasto y lleno de peligros, respondió el hombre. Y necesitáis estar preparados. No solo para proteger a tu madre, sino también para ayudar a otros, como yo lo he hecho. Para que puedan ser héroes, los héroes que este mundo necesita. Los tres permanecieron en silencio por un momento, absorbidos por la magnitud de lo que acababan de escuchar. Las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si estuvieran aprobando la revelación. Mark, habiendo escuchado todo lo que su padre había dicho, solo pudo entender algunas cosas. Aunque solo le interesaba una cosa. Entonces podremos volar como tú. ¿Y seremos invencibles? ¿Y correremos súper rápido? Preguntó, saltando de un lado a otro en el tejado, como si ya estuviera probando sus futuros poderes. Marcos, por su parte, permanecía sentado, sus ojos fijos en su padre. Aunque no decía nada, su mente estaba trabajando, conectando las piezas de lo que acababa de escuchar, las que más le interesaba para variar. Como el hecho de que podría haber una gran posibilidad de que pudiera obtener verdadero poder personal para protegerse de este mundo, si llegara el momento en que sus artes marciales no fuera suficiente para detener a un maldito hombre elefante. Papá, si tú tienes esos poderes, ¿por qué nosotros no? Preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Nolan sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Se acomodó en su asiento, mientras tomaba a Mark de la mano para evitar que cayera del tejado. Y cruzando las piernas, comenzó a explicar con paciencia. Es una buena pregunta, Marcus, dijo. La razón por la que aún no habéis desarrollado poderes es porque aún son niños. En mi planeta, los poderes no aparecen de la noche a la mañana. Se desarrollan con el tiempo, durante la adolescencia, cuando el cuerpo comienza a madurar. Mark se detuvo en seco, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. Había recordado algo relacionado con la maduración de los cuerpos en la escuela. ¿Como cuando nos sale pelo en lugares raros y la voz se nos pone rara? Preguntó, haciendo una mueca que provocó una risa suave en su padre. Exactamente, respondió Nolan, conteniendo una sonrisa. Los poderes son parte de vuestra fisiología, pero necesitan tiempo para manifestarse. Cuando lleguéis a la adolescencia, vuestros cuerpos comenzarán a cambiar, y con esos cambios, vendrán los poderes. Podréis volar, moveros a velocidades increíbles y ser invulnerables, tal como yo. Marcus asintió lentamente, como si estuviera grabando cada palabra en su mente. ¿Y cómo sabremos cuándo está sucediendo? Preguntó, su voz calmada pero llena de interés. Lo notarán, respondió el hombre. Notarán cambios en sus cuerpos, pero eso será para otro momento. Al principio, puede ser abrumador, pero les enseñaré a controlarlo. No tenéis que preocuparos, estaré aquí para guiaros. Entonces Mark observó a su padre, sus ojos brillando con emoción. ¿Y podremos volar juntos? ¿Por los cielos, como tú? Preguntó, imaginando ya las aventuras que podrían vivir. Nolan rió suavemente, acariciando la cabeza de su hijo. Sí, Mark, lo haremos. Dijo. Volaremos juntos. Pero recordad, con grandes poderes viene una gran responsabilidad. No se trata solo de divertirse, sino de usar esos dones para ayudar a los demás y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Tras la gran charla entre padre e hijo, los tres permanecieron en silencio hasta dejar pasar el tiempo. Nolan se volvió a recordar que las defensas inmunológicas de los niños humanos eran débiles a frío de la noche, así que decidió que ya era momento de entrar a la casa. Vamos, dijo Nolan. Es hora de bajar. Mañana es un nuevo día, y hay mucho por hacer. Mark y Marcus tomaron las manos de su padre, y juntos bajaron del tejado, dejando atrás las estrellas y la promesa de un futuro lleno de aventuras. Pero esa noche, mientras se dirigían a sus habitaciones, ambos niños sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. No solo eran hijos de un hombre extraordinario, sino que también llevaban dentro de sí el potencial para convertirse en algo más. Fin del flashback. Mark estaba sentado en el baño, completamente absorto en su historieta una vez más. Perro psíquico estaba a punto de destruir a Cthulhu, el susurro de su voz a punto de estremecer a la existencia. Mark no podía evitar maravillarse con cada giro de la trama, y por lo que pasaría en el siguiente panel, lo espectacular del momento. El silencio del baño, interrumpido solo por el leve sonido del agua goteando en la ducha, era su refugio perfecto, el adecuado para el momento más crucial de su historieta. Nadie volvería a interrumpirlo una vez más. O al menos lo había sido hasta que la puerta se abrió de nuevo, interrumpiendo su momento más importante.
Esta vez era Marcus, su hermano gemelo mayor, por unos insoportables minutos. El descarado lo irrumpió sin siquiera tocar. Mark levantó la vista, exasperado, y lo miró con una mezcla de incredulidad y fastidio. Marcus estaba cubierto de hollín de pies a cabeza, su piel brillaba bajo una capa de suciedad y sin ropa, literalmente. ¿En serio, Marcus? ¿Otra vez? Es mi tiempo de baño. Protestó Mark, cerrando el libro con un golpe seco. Nadie respeta la privacidad aquí. ¿Y por qué demonios estás desnudo y lleno de hollín? Marcus lo ignoró por completo. Con una calma irritante que puso de los pelos a Mark. ¿Sabes? Los chicos que se tardan tanto tiempo en los baños, por lo general es porque están masturbándose. Tú, sin embargo, prefieres ver tus cómics extraños en el baño, de todos los lugares. Las palabras de Marcus cabrearon a Mark. Vete a la mierda, Marcus. No te incumbe lo que haga con mi tiempo. Y sal de aquí. Mark se cruzó de brazos, su historieta cubriendo su entrepierna inconscientemente. Mi ropa se quemó por accidente, al parecer mis poderes se manifestaron. Dijo Marcus, como si eso explicara todo. También apreté demasiado el picaporte y se rompió. Tendré que hablar con padre para poder controlar mi nueva fuerza. ¿Qué? ¿Ya tienes tus poderes? Gritó Mark, señalando la puerta con un gesto dramático. Felicidades, cariño, su madre saludó tras caminar por el pasillo, arrugándose los últimos retoques de su cabello. Eso no parece justo, ya naciste primero y andas fastidiando todo el tiempo. ¿Por qué también tuviste que manifestar sus poderes antes que yo también? Mark fingió quejarse, pues no le daría la satisfacción a su hermano de mostrar alegría por él. Por otro lado, también estaba feliz, porque significaba que al final, probablemente él también desarrollaría superpoderes. Solo era cuestión de tiempo. Por otro lado, aún se sentía incómodo, y exigió que se largara del baño, y de preferencia, que arreglara la puerta ahora jodida del picaporte. Pero Marcus no le hizo caso. En lugar de eso, abrió la llave de la ducha y se metió bajo el chorro de agua, que rápidamente se tornó negra por el hollín que se desprendía de su cuerpo. Mark suspiró, resignado, y se tapó la cara con el libro. No había forma de ganarle a Marcus cuando se ponía así. Esto es un asco, murmuró Mark, aunque sabía que su hermano no lo escucharía. Un completo asco. Y mientras Marcus se limpiaba, Mark volvió a abrir su historieta, intentando ignorar la situación y sumergirse de nuevo en el mundo del perro mágico. Aunque, esta vez, la magia parecía un poco más difícil de encontrar al estar consciente de su propio olor a mierda. ¿Qué demonios estabas comiendo? Marcus le preguntó, notando el desagradable olor. Mark lo ignoró y en cambio, se tiró el pedo más largo y apestoso que pudiera lanzar en nombre de su hermano. Tal vez no podría vencerlo, pero sí podría fastidiarlo dentro de lo posible. Y la mañana cotidiana de la familia Grayson transcurrió con normalidad. El día había continuado como cualquier otro en la vida de Mark, salvo con la noticia de que su hermano aparentemente ahora tenía superpoderes, lo que fue de esperarse en algún momento. El sol brillaba con una intensidad casi molesta mientras caminaba hacia su preparatoria, con su mochila colgada de un hombro y los auriculares puestos, tratando de ignorar el bullicio matutino de la ciudad, o las diatribas homosexuales de su amigo, porque ¿por qué demonios tenía que estar interesado en los pectorales los chicos de la cancha? Lo peor fue que Marcus, echando sal a la herida de manera intencional o no, literalmente se fue volando, o lo que sea que fue esos saltos de renacuajos que le hizo burlarse del por un tiempo. Solo Mark podía entender lo mucho que deseaba volar, lo mucho que amaba volar cuando aparecía la oportunidad. Mark no era el tipo de chico que buscaba llamar la atención. De hecho, prefería pasar desapercibido, especialmente en estos últimos años. Pero ese día, el destino tenía otros planes para él. En los pasillos de la escuela, durante el receso, Mark notó algo que lo hizo detenerse en seco. Un bravucón, conocido por todos como Todd, estaba acosando a una chica llamada Amber. Todd, con su estatura imponente y su actitud de maleante, bloqueaba el paso de Amber mientras ella intentaba alejarse, demostrando valentía o irritabilidad femenina de Karen, claramente incómoda. Mark no lo pensó dos veces. Aunque no era el tipo de chico que se metía en problemas, algo en su interior le dijo que no podía quedarse de brazos cruzados. Ignoró las palabras de su amigo, de que probablemente terminaría partido en dos, pero sabía algunas cosas gracias a su hermano, así que se sentía lo suficientemente confiado como para salir bien parado de allí. Oye, Todd, dijo Mark, acercándose con una mezcla de valentía y molestia. Déjala en paz, ahora. Todd se giró, sorprendido por la audacia o la idiotez de Mark. Se dio cuenta de que era el gemelo, el del pelo corto, significaba que era el inofensivo que tenía como amigo al chico gay de la clase. Con una sonrisa burlona, se acercó a él, empujándolo con fuerza contra un locker de un golpe en la nariz.
Mark sintió el golpe en la espalda, pero la cara le ardía muchísimo. Ni siquiera pudo reaccionar a tiempo con aquel golpe, tuvo que caer de rodilla con el siguiente que se sintió como un golpe de concreto en el abdomen. ¿Qué vas a hacer, pequeño? Se burló Todd, levantando el puño una vez más, listo para terminarlo. Pero entonces, como si hubiera sido convocado por algún tipo de radar fraternal, Marcus apareció en escena, literalmente apareciendo de la esquina. Prefirió correr en lugar de intentar volar, pues no había logrado aterrizar bien las últimas 2 veces camino a la escuela. Aunque no era mucho más alto que Mark, su presencia era intimidante para cualquiera dentro de la escuela. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo que lo diferenciaba de su hermano. Con una mirada fría y determinada, Marcus se acercó a Todd, quien, al verlo, palideció ligeramente. Marcus no era de golpear a los chicos bravucones por el simple hecho de hacerlo o pensar que se le lo merecían. Sus destrezas y sus golpes estaban destinados al cuadrilátero, nada más. Pero de vez en cuando, era capaz de amenazarlos para ponerlos a raya. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Marcus, su voz baja pero cargada de ira. Todd intentó responder, pero no tuvo tiempo. Marcus lo agarró por la camisa y lo levantó del suelo como si fuera una bolsa de plumas. Con un solo movimiento, lo lanzó contra el locker, haciendo que el metal resonara en todo el pasillo. Todd cayó al suelo, aturdido y sin ganas de seguir peleando, no contra el monstruo de la guerra Grayson. Nadie sabía con esa actitud cuántas artes marciales sabía, pero eran muchas, y todas eran letales. No vuelvas a tocar a mi hermano, dijo Marcus, mirando a Todd con desprecio antes de volverse hacia un reincorporado Mark. Marcus se había asegurado de no dañar al chico, y lo había intentado con todo el control que podía por el momento. ¿Estás bien? Mark asintió, todavía recuperándose del golpe. Aunque estaba agradecido, también se sentía un poco avergonzado por haber necesitado que su hermano lo rescatara, no había tomado eso en cuenta. Pero no había tiempo para pensar en eso. Pronto, Marcus y Todd fueron llevados a la dirección, donde el director les dio una larga charla sobre el comportamiento adecuado en la escuela. Al salir de la dirección, Marcus se dirigió directamente a su club de deportes. Pero ese día Marcus no se unió a los ejercicios de práctica convencional al que siempre estaba acostumbrado. Es decir, romper el récord de contra cuántas personas sería capaz de luchar antes de ser superado. Hasta el momento había logrado luchar contra 15 luchadores al mismo tiempo y salir ileso del asedio. Había desarrollado su cuerpo para poder adaptarse a los problemas, y a través de su intuición, utilizar una técnica adecuada para golpear a su oponente hasta la inconsciencia. En lugar de luchar, pidió disculpas al entrenador por no asistir a las prácticas hoy y se sentó en un rincón del dojo, cruzando las piernas y cerrando los ojos. Sus compañeros lo miraron con curiosidad, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Marcus estaba meditando. Mientras Marcus meditaba, Mark regresaba a casa, todavía sintiendo el dolor en el estómago. Luego pasaron cosas, como el hecho de que, después de estar en su trabajo de medio tiempo, por accidente mandó una bolsa de basura, probablemente al espacio. Sonrió por la ironía. Había nacido 5 minutos más tarde que su hermano Marcus, y ahora, 5 horas más tarde, sus poderes se manifestaron de una vez por todas. Al llegar a casa, Marcus se unió a su madre en la cocina para ayudarla a preparar la cena. Pero incluso allí, su nueva fuerza era un problema. Al intentar revolver los huevos en la sartén, casi la dobla por accidente. Su madre lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero Marcus solo se rió nerviosamente, disculpándose y prometiendo tener más cuidado. Tenía que arreglar eso de inmediato, probablemente estaría realizando estos tipos de accidentes por algún tiempo, tal vez una semana. Su padre Omniman se encontraba en la casa. Había golpeado a los hermanos Mauler esta mañana, pues los descarados habían intentado matar al presidente en la misma Casa Blanca. Finalmente, llegó el momento familiar que se había convertido en una rutina a través de los años. La familia se reunió en la mesa del comedor, compartiendo la cena y hablando sobre sus días. Fue entonces cuando Mark decidió que era el momento de compartir su reciente, pero increíble secreto. El día había sido largo y lleno de eventos inesperados para todos, dejando de lado a Nolan, pues sus días siempre estaban llenos de giros extraños ante la naturaleza de su trabajo. Mark había intentado ser el héroe, pero terminó siendo golpeado por Derek, el bravucón de la escuela. Marcus, como siempre, había intervenido para proteger a su hermano, demostrando una fuerza que parecía ir más allá de lo humano. Ahora, la familia estaba reunida en la mesa del comedor, compartiendo la cena y hablando sobre sus días. Fue entonces cuando Mark decidió que era el momento de compartir su secreto. Papá, dijo Mark, mirando a Nolan con una mezcla de nerviosismo y emoción. Tengo algo que decirte. Nolan lo miró, levantando una ceja con curiosidad.
¿Qué pasa, hijo? Mark respiró profundamente antes de continuar. Tengo poderes. El silencio llenó la habitación por un momento, hasta que Debbie, la madre de los gemelos, intervino. Bueno, ya que estamos hablando de eso, dijo Debbie, mirando a Nolan con una sonrisa tímida, Marcus también tiene poderes. Nolan se quedó boquiabierto, mirando alternativamente a Debbie y a Marcus. ¿Cómo? Preguntó Nolan, claramente sorprendido. ¿Qué quieres decir con que Marcus también tiene poderes? Marcus, que hasta ese momento había estado comiendo en silencio, se encogió de hombros con despreocupación. No sé, papá, dijo Marcus, con una sonrisa casual. Supongo que tiene algo que ver con lo que pasó afuera de la ciudad hace unas semanas. Nolan frunció el ceño, recordando algo. Ah, sí, dijo Nolan, asintiendo lentamente. Las autoridades mencionaron algo sobre una explosión masiva. Pensaron que podría ser algún tipo de arma experimental, tal vez incluso nuclear. Pero no encontraron rastros de radiación. Marcus soltó una risa breve. No fue un arma, dijo Marcus, mirando a su padre directamente a los ojos. Fui yo. Nolan se quedó sin palabras por un momento, procesando la información. ¿Tú? Preguntó finalmente. ¿Cómo hiciste algo así? Marcus se encogió de hombros de nuevo, como si estuviera hablando del clima. Estaba entrenando, explicó Marcus. Golpeé tan fuerte que ionicé el aire. La onda de choque destrozó todo a mi paso. Nolan lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. Eso es, increíble, dijo Nolan, claramente impresionado. Pero también peligroso. Necesitas aprender a controlar esa fuerza. Marcus asintió, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Por eso necesito que me entrenes, papá, dijo Marcus. Después de todo, de ti heredé este poder. Nolan lo miró fijamente, evaluando a su hijo. Finalmente, asintió. Está bien, dijo Nolan. Te entrenaré. Pero no subestimes lo que eso significa. En mi planeta, también tenemos nuestro propio estilo de pelea. No será fácil. Marcus sonrió, desafiante. Tus intentos bárbaros de golpes no son impresionantes, dijo Marcus, provocando una risa de Nolan. Espero que sigas diciendo eso mañana, dijo Nolan, con una sonrisa que escondía un desafío propio. Marcus asintió, su sonrisa desafiante aún presente. Estaba ansioso por la batalla, por sentir lo que se sentía luchar contra un Viltrumita como su padre. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era el siguiente paso para entender y controlar su nuevo poder. La familia continuó con la cena, pero el ambiente había cambiado. Ahora, había una nueva dinámica, un nuevo desafío que enfrentar. Y mientras Marcus y Nolan intercambiaban miradas de complicidad y desafío, Mark y Debbie sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El día había comenzado como cualquier otro, pero había terminado con la revelación de que los gemelos no eran chicos comunes. Y ahora, con Nolan dispuesto a entrenar a Marcus, el futuro prometía ser aún más emocionante y peligroso de lo que